Hola a todas, todos y todes. Hoy nuevamente tenemos una nueva entrevista. Tenemos una fecha especial, que fue hace poco, el 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de la Discapacidad. Y como tal, no queremos estar ajenos a esta situación y queremos también trabajar la temática. Y tenemos una invitada. Antes de eso, presentar primero a Marta Díaz, que es facilitadora en lengua de señas, que nos va a ayudar también en la interpretación de este diálogo que vamos a tener hoy día en esta entrevista a Catherine Leighton. Gracias, Marta, por ayudarnos y apoyar en esta inclusión en el diálogo. Catherine Leighton, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación a esta conversación. Gracias a ti por la disposición. Bueno, Catherine es una mujer, madre de 2 hijos. Ella es de profesión es técnico comunicacional, ¿cierto? De comunicación y relaciones públicas, ¿cierto? Sí. Esa es tu profesión. Uh-huh. Y tiene varios cursos relacionados con esto, pero también se ha involucrado mucho en la temática de discapacidad y que lo vamos a conversar más en detalle por temas personales que pueden ser importantes e interesantes conocer. Y también se ha involucrado en la Mesa Comunal de Discapacidad. Y tiene también un desafío próximo que también nos va a contar dentro de la entrevista, que me parece súper interesante que lo exprese Catherine para que ella lo plantee desde ese punto de vista. Primero, te doy el pase a Catherine, aparte de agradecerte, y que nos cuentes un poquito quién eres y cómo te acercaste al mundo de la discapacidad, que de repente se ve como tan lejano. En Chile el 20% de la población tiene un grado de discapacidad, pero todos tenemos alguna cercanía por un familiar o por nosotros mismos al tema de la discapacidad. Entonces, preguntarte cómo llegaste al tema de discapacidad, cómo te fuiste metiendo más en este mundo que parece lejano pero es muy cercano. Bueno, mi primer acercamiento con el mundo de la discapacidad fue cuando mi hijo a los 8 años empezó a tener ciertas descompensaciones en la escuela. Y en ese momento yo pedí si lo podían evaluar en el PIE. Y como mi hijo tenía promedio 6.8, me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros trabajamos solamente con niños con bajo rendimiento. Y frente a eso yo lo retiro de la escuela, nos vamos al sistema de educación libre, y ahí yo comencé a trabajar y comencé a conocer otros chicos que estaban con el diagnóstico de autismo y empecé a ver ciertas similitudes. Y en ese sentido, cuando Martín ya tenía 9 años, iniciamos el proceso de diagnóstico, fue diagnosticado dentro del espectro autista, y desde ahí yo dije, ya, desde aquí en adelante hay que hacer todo lo posible para que él vaya teniendo las herramientas para poder desenvolverse. Empezamos a buscar el tema de las terapias, que es súper costoso. Encontramos harta ayuda en la OID, que es la Oficina de la Discapacidad de Antofagasta, o sea, de integración de personas con discapacidad en Antofagasta, y ahí empezamos a conocer organizaciones. Yo me empecé a meter en eso, llegué a la mesa de personas con discapacidad de acá de la comuna de Antofagasta, y ahora este año cuando dieron el 10%, yo cuando era chica pasé como por varios diagnósticos y siempre era como depresión, por psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y este año yo pude tener mi diagnóstico y saber que yo era una mujer que estaba en el espectro autista. Te diagnosticaron autismo, adulta. Sí, adulta. Ya. Adulta. ¿Cómo fue ese conocer ese diagnóstico para ti? Primero, la primera barrera que hubo era que profesionales que trabajen con adultos autistas y más con mujeres, acá en Antofagasta no hay. Después supe que había una psicóloga que trabajaba con mujeres con TEA. Yo empecé a trabajar online con una psicóloga, empezamos con un proceso de diagnóstico. Me acuerdo que cuando ella me dice, hicimos test, varias cosas, vimos mi niñez, entrevistó a mi familia, ahí me dice, ¿sabes qué, Katy? Tú estás dentro del espectro autista, y para mí fue como cuando uno se pasa una película hacia atrás
y empieza a encontrar la respuesta así como, por eso esta vez que me pasó esto era debido a este diagnóstico, y para mí el diagnóstico nunca ha sido una etiqueta, sino que es una respuesta, y es un entenderme, y que a lo mejor puede sonar un poco complejo, pero por primera vez sentir un sentido de pertenencia. Yo siempre me sentí como muy fuera de lugar. Ahora que he leído otros relatos de adultos autistas, de muchas personas con autismo que nunca fueron diagnosticadas y que cuando llegan adultos sienten que fueron mal. Pasa eso. Mira, interesante esto de que ve el diagnóstico como no como una etiqueta directamente como le pasa a muchas personas, ¿cierto? O vernos como una persona enferma, sino como una respuesta a algo que ahora te hace sentido y que en mucho tiempo a lo mejor no lograste, como con otros diagnósticos, encontrar certeza. En ese descubrimiento, me imagino que hoy, con otra perspectiva, puedes ver las brechas que tienen las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Para ti, desde ese punto de vista, ahora ya está conociéndolo y siendo parte a lo mejor directo, y lo hiciste con tu hijo, ¿cuáles son las principales brechas que viven las personas en situación de discapacidad en el mundo cotidiano? Creo que hay ciertas cosas que van a ir dependiendo de cada comunidad. Por ejemplo, para mí ha sido un aprendizaje súper grande estar en la mesa de personas con discapacidad, porque, por ejemplo, he visto otras realidades. No sé, por ejemplo, la comunidad sorda tiene los problemas de cuando van a hacer algún trámite, por ejemplo, no hay un intérprete. Se logró, por ejemplo, que este año todos los puntos de prensa que tenían que ver con la temática del COVID acá en la región tuvieran un intérprete. Pero todavía falta avanzar mucho más en eso. La otra vez conversaba con una persona ciega que me decía, no sé, por ejemplo, en Antofagasta, en calle Prat, pusieron estos semáforos con sonido, y él me decía, y a mí me serviría más que el semáforo con sonido estuviera en las avenidas que son de 2 vías, o sea, que los autos van en 2 vías para poder cruzar de mejor manera y no tener que pedir ayuda. Todavía falta que se implemente mejor de repente la ciudad como para las personas que tienen discapacidad física, que utilizan silla de ruedas. Falta avanzar en muchas temáticas, en viviendas para personas con discapacidad, del acceso, por ejemplo, desde la comunidad TEA, el acceso a terapias. Porque, por ejemplo, actualmente existe el COSAM, y en el COSAM uno puede tener atención una vez al mes, cuando lo ideal es que sea una vez a la semana. Y cuando uno va al sistema privado, por lo general, no sé, hablando de los niños, siempre necesitan psicólogo, terapeuta y fonoaudiólogo, y eso son al tiro 300.000 pesos. Entonces es súper costoso. Falta que se resguarden los derechos de las personas con discapacidad. Nos falta mucho, hay muchas brechas entonces que van desde los enfoques de derecho, parece, ¿cierto?, hasta lo económico, cruzando por todo el acceso a salud, educación, accesibilidad universal, trabajo, que es súper importante lo que dices. Entonces nos falta mucho todavía a lo mejor por avanzar, hay grandes desafíos. Como Antofagasta, como comuna a lo mejor, o como región incluso, llevándolo un poquito más amplio, ustedes en un momento dijeron, tenemos que organizarnos, ¿cierto? Tenemos que hacer algo por esto. ¿Cómo nace esta mesa de discapacidad comunal? ¿Bajo qué objetivos se han formado? ¿Quiénes las componen? ¿Cómo se hace este trabajo colectivo de ustedes como organización? Para conocernos un poquito más de su trabajo. Y la mesa nace hace cerca de 2 años con la necesidad de visibilizar y que se resguarden los derechos de las personas con discapacidad y que se nos reconozca. Pero también entendiendo que
si bien yo, por ejemplo, recién hablé como de diferentes necesidades que tienen las comunidades, las distintas comunidades, también tenemos cosas en común. Y eso en común también llevó a que se formara la mesa y empezáramos a trabajar en conjunto. Actualmente en la mesa hay varias personas naturales. Yo, por ejemplo, no pertenezco a una organización en realidad, pero somos personas naturales y existen organizaciones como la Fundación Yo Soy Autismo, UENUI, Fundación Down Antofagasta. También hay representantes de las personas que cuidan, de los cuidadores, que igual es toda una temática, y nos juntamos con diferentes tipos de organizaciones, creamos mesas, conversatorios. Este año tuvimos un conversatorio con la alta delegada de las Naciones Unidas para los temas de discapacidad. También trabajamos en conjunto con CENADIS, con la OID y con varias organizaciones que estamos todos como en el mismo tema. Uh-huh. Han hecho hartas gestiones, por lo que veo, de tratar de acercar a diferentes personas, instituciones a la mesa, ¿cierto? Claro. ¿Qué piensas tú de la institucionalidad en este tema? Me refiero a las instituciones que apoyan. Un momento comentaste lo de salud, porque tú que es muy, la brecha es alta, o sea, hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? ¿Qué pasa con las demás instituciones? Todos, desde vivienda, salud, educación, ¿logran cubrir las brechas o las necesidades? Y si no, ¿cómo se podría avanzar en esta línea? ¿Crees tú, desde la visión de la mesa, a lo mejor? Lo que pasa es que siento que falta todavía seguir trabajando, pero ayer, por ejemplo, estuve en una reunión a nivel nacional de CONADIS, que tiene que ver con el Colectivo Nacional de la Discapacidad. Y, por ejemplo, no sé, desde CENADIS, claro, hay apoyo, pero en CENADIS son 3 personas. Entonces, el trabajo que pueden realizar, si bien se han hecho muchos avances, sentimos de que falta que la CENADIS sea como más robusta. En cuanto, no sé, por ejemplo, el trabajo que se realiza con la OID es muy bueno, pero, por ejemplo, todavía ellos tienen una lista de espera enorme en lo que es esta línea porque ellos trabajan talleres y terapias. En la parte terapéutica falta que existan más profesionales. De hecho, así como haciendo memoria, nosotros hicimos unos conversatorios con los candidatos a alcalde, y hablamos, sí, hace unas semanas hicimos un conversatorio con los candidatos que aceptaron la invitación para hablar sobre la temática de discapacidad, su visión y qué pensaban, y se habló el tema de la OID, y nosotros manifestamos que en realidad lo que nosotros necesitamos es que el programa no desaparezca, porque cuando uno va, por ejemplo, a otras ciudades, otras regiones, este programa no existe, es pionero. Lo que nosotros necesitamos es que se le inyecten más recursos para que puedan llegar a más personas. Pero todavía falta, yo creo que lo que falta mucho es trabajar en línea, y falta mucho, que es una frase que desde el mundo de la discapacidad siempre lo decimos, que decimos que es todo sobre nosotros, por nosotros. Entonces, de repente, falta de que desde la autoridad nos pregunta a nosotros realmente qué es lo que necesitamos, porque a veces no se hace. Se pierde ese diálogo entre la sociedad civil, las organizaciones, las personas y la autoridad, ¿cierto? Pareciera que hay algo que hay que conectar, que es necesario. Hay una pregunta que le hemos hecho a todas las personas que hemos entrevistado y que es muy atingente. Vivimos un estallido social el 18 de octubre. Uh-huh. Chile, se puede decir que despertó, dicen por ahí. Chile cambió, algo sucedió, la gente está movilizada, está con ganas de participar, y estamos a puertas de un proceso constituyente, ¿cierto? Uh-huh.
Y también hay elecciones. Ustedes entrevistaron a los alcaldes, a los gobernadores, creo que también entrevistaron, Sí, perdón, a los candidatos gobernadores y alcaldes, que me parece súper interesante porque así abren la conversación a todos los niveles. Qué bueno que estén haciendo esas actividades. Pero viene el proceso constituyente. Yo sé que tú tienes un desafío y la mesa tiene un desafío. Cuéntanos un poquito cuál es ese desafío que tienes tú. Creo que eres candidato, ¿no? Sí, como mesa sentimos que era importante involucrarlos en el tema político y en todo esto que está sucediendo. El proceso constituyente es un proceso histórico, o sea, es primera vez en la historia de Chile que la Constitución va a poder ser redactada por personas elegidas por la misma comunidad. Las dos constituciones anteriores no tuvieron eso. Y sentimos que es muy importante que exista representación de parte de las personas con discapacidad porque, por ejemplo, la actual constitución no reconoce, ni siquiera nombra a las personas con discapacidad. Y en Latinoamérica hay dos constituciones que no reconocen las personas con discapacidad, que son la Constitución de Haití y la Constitución de Chile. Y por ejemplo, cuando uno ve la Constitución de Bolivia, de Argentina, de Colombia, incluso hay constituciones que tienen capítulos completos de cómo se debe resguardar y reconocer a las personas con discapacidad. Y eso acá en Chile no ocurre, y la importancia es que la Constitución es la base de cómo vemos la sociedad, y es súper importante que estemos reconocidos. Entiendo entonces que el desafío es que se reconozcan, ¿cierto?, los derechos de las personas con o en situación de discapacidad. Eso es como el objetivo, ¿cierto?, que pretendes como trabajar con la mesa, levantar estas necesidades, ¿cierto? Sí, porque se nos reconozca como personas y se resguardan nuestros derechos en la nueva Constitución. Gran desafío, sí. Ojalá tengan esa fuerza y se mantengan. ¿Qué rol cumple acá las organizaciones que participan, y en general cómo tú las visualizas dentro de este proceso? Para mí ha sido súper emotivo y muy bonito porque hemos estado conversando con varias agrupaciones, incluso de otras ciudades de la región, y estamos todas por este objetivo. Si bien, por ejemplo, existía ya la mesa y estábamos trabajando en conjunto, ahora siento que estamos mucho más unidos, porque sentimos de que es la oportunidad de que se nos reconozca, de que se resguarden nuestros derechos, y que cuando se escriba, porque a ver, cuando se escriba la nueva Constitución se van a ver diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, se va a ver educación, y las personas con discapacidad necesitamos que la educación sea inclusiva, pero inclusiva de verdad. Necesitamos que en salud hayan ajustes, que en seguridad social se nos reconozca, que todas las temáticas, incluso vivienda, también se nos mencione y se vean nuestras necesidades, porque, a ver, las personas con discapacidad tenemos las mismas necesidades en realidad que el común de la población, solamente que necesitamos ciertas adecuaciones a esos derechos. Entonces, eso es súper importante. Bueno, me gustaría hacerte unas preguntas puntuales más o menos para saber tu opinión. Por ejemplo, ¿qué es para ti la ley 21.015 o la ley de inclusión laboral? ¿Cumple el objetivo? La ley de inclusión laboral siento yo que ha sido un paso, pero cuando conversamos con diferentes personas, el principal problema que tiene es que no existe una fiscalización de que realmente se cumple. O sea, es un avance, sí, pero sentimos mucho que es como más, es más papel que acción. Falta mucho que se fiscalice, falta
que se hagan efectivas políticas en realidad que apunten a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y también de las personas que cuidan. O sea, hoy día las mujeres por lo general, que son las que cuidan y a las personas que tienen mayores necesidades de apoyos, están súper desprotegidas, no tienen acceso al trabajo. Me acuerdo que cuando hicimos este conversatorio con los gobernadores también salió este tema. Siento que falta ahí mayor fiscalización en realidad en el tema de trabajo laboral. Oye, ¿y los candidatos entendían un poquito la lógica de conocían la temática o los viste muy lejanos de la realidad, según tu percepción? Me pasó que habían algunos que tenían, que manejaban mayor información. Con los alcaldes igual me pasó que habían algunos que manejaban mayor información, pero lo que sí nos pasó en los dos conversatorios, que era como las personas con, ¿cómo es la palabra que siempre dicen? Las personas con necesidades diferentes, ¿no? Necesidades diferentes o necesidades especiales. Entonces ahí tenemos que entrar a explicar así como no, nosotros somos personas con discapacidad. Primero somos personas y después somos con discapacidad. Capacidades diferentes, hablaba mucho. Entonces yo le decía, claro, capacidades diferentes tenemos todos los seres humanos. Entonces hay como un miedo de repente a decir persona con discapacidad o incluso me acuerdo que hubo uno de los candidatos que dijo los discapacitados. O los sordomudos, que es un término que ya no se usa. De repente como que en el lenguaje les cuesta mucho. Me acuerdo que incluso una vez en una reunión una persona me dijo, no, es que yo prefiero decirles con capacidades diferentes porque me suena más amoroso. Y entonces es como, no, en realidad no es más amoroso, porque en realidad somos personas con discapacidad. Entonces creo que en eso hay como harta, en el tema del lenguaje, como bien complicado. Y sí, habían algunos políticos, algunos candidatos que estaban más cercanos al tema y otros como un poco más lejanos. Y ahí la invitación fue a que nos preguntaran a nosotros realmente qué era lo que necesitábamos. Sí, qué bueno que, por eso te decía que bueno que hagan estos ejercicios con posibles autoridades, porque en el fondo antes de que sean electos ellos puedan tomar este tema, estas problemáticas sociales de exclusión social, y tomarlas y trabajarlas previo a asumir, o sea, para generar políticas públicas reales. O sea, me parece súper interesante. Sí, me gustaría hacerte también la última pregunta, como pero no menor, no menos interesante e importante, el tema de género que tú tocaste en tu momento. Muchas mujeres son las que cuidan a las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. La mayoría de las personas son madres, abuelas, hermanas. ¿Qué te sucede a ti cuando pasa esto? ¿Tú crees que es una brecha de género directamente? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, es una brecha de género y también es porque muchas veces se siente que el cuidar y criar no es trabajar. No es como una labor, no se le toma la importancia. A mí me pasó así a modo personal que yo un año decidí educar a mi hijo en la casa y dedicarme a todo su proceso, y de repente tenía muchas personas que me decían, pero tú no haces nada. Y yo decía, estoy cuidando a un ser humano, ¿cómo no voy a hacer nada? Entonces, sí, pero hay personas que cuidan a personas que tienen mayores grados que necesitan mayores grados de ayuda, y es bien invisibilizada esa labor porque, por ejemplo, no se visibiliza el síndrome del cuidador, todo el desgaste emocional y físico que tiene. No hay un apoyo de salud mental para la persona que cuida, no hay seguridad social.
Muchas veces son las mujeres las que se hacen cargo y no hay ningún tipo de ayuda desde ningún punto de vista. Entonces, siento que brecha de género existe. También es un tema importante. Qué bueno que lo hayas tocado, Catherine. Bueno, tú representas también esta diferencia también al querer postular y que esto sea más equitativo. Uh-huh. Catherine, te agradezco harto el espacio, el tiempo. Te dejo las últimas minutos para que puedas mandar un mensaje, como a lo mejor como candidata o como parte de la mesa, a la comunidad para que las personas que vean este video se sensibilicen y entiendan lo que ustedes están proponiendo. Sí, bueno, invitar a la comunidad. Nosotros tenemos nuestras redes sociales que nos pueden buscar como Mesa de Personas con Discapacidad Antofagasta. Estamos siempre subiendo material, a veces hacemos conversatorios o charlas, invitamos a profesionales para ver ciertas temáticas. Hemos tenido conversatorios con autoridades, donde también pueden ir haciendo sus preguntas y invitar a las personas con discapacidad y a las organizaciones a poder igual seguir trabajando en conjunto. Cuando nosotros decimos que todo sobre nosotros, con nosotros, ese todos tiene que ser juntos. También pueden seguirnos tengo una página que salgo en Facebook como Catherine Layton. Vamos a ir subiendo la información, vamos a ir realizando ciertos conversatorios y cabildos con las diferentes comunidades con discapacidad para ir armando un programa, y eso de seguir invitando a las personas a informarse, que se hagan parte de los procesos políticos. Yo sé que muchas veces uno les tiene como un resquemor a la política, pero cuando uno no se involucra pasa precisamente lo que está pasando ahora, que nos sentimos súper ajenos y decimos toman decisiones sin nosotros. Entonces es súper importante que la gente se involucre y también que la comunidad en general entienda que puede pasar de que una persona nace con discapacidad, puede presentar algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida, o cuando ya llega a la tercera edad, o puede haber nacido con una discapacidad y enterarse los años después que la tenía. Entonces, lo que buscamos las personas con discapacidad en realidad es visibilizar nuestros derechos, pero también que la comunidad entienda de que en algún momento van a necesitar ayuda o en algún momento van a estar desde la comunidad con discapacidad, y es súper importante que las personas se vayan informando. Algo muy cercano, más de lo que creemos incluso. Muchas gracias, te agradezco harto el tiempo, como te dije anteriormente, que ojalá tengan el mayor éxito en lo que planteen como candidatura o como mesa. Cuenten con nosotros como corporación para lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes. También vamos a hacer unos diálogos donde también los vamos a invitar más macro, así que muchas gracias. Y a Marta Díaz desde Calama, que nos está apoyando también con la lengua de señas. Así que muchas gracias y un abrazo a ambas. Que estén muy bien. Muchas gracias.